Amén. Bien, continuamos entonces con este día, con este tiempo de enseñanza. Viendo, cierto, que nuestro hermano Rodrigo, y me gozo de lo que él pudo, cierto, compartir este día jueves pasado, y habló, cierto, de la existencia de Dios, de la revelación de Dios y del ser de Dios. Amén. Y bueno, en esto él pudo, cierto, hablar de todo, haciendo un resumen, tal vez, de lo que ya estábamos hablando por este día mes de marzo, que estuvimos, cierto, buscando del Señor plenamente y no estuvimos teniendo enseñanzas. Amén. Fueron varios jueves que no tuvimos, así que él partió este jueves pasado, entonces nuestro hermano, dando un resumen de esta palabra. Y ahí quiero ir terminando también el resumen de hoy y a ver si podemos ir entrando también en algo, cierto, nuevo de esta enseñanza. Él quedó en el ser de Dios. Y es bueno que comprendamos, mis hermanos, que el ser de Dios, el ser absoluto de Dios, en sí es incomprensible. Amén. Es un Dios en su ser incomprensible. Lo que Él ha determinado, ¿cierto? Lo que Él permitió y ha permitido conocer de Él es, en esencia se puede decir, Él nos da y nos ha dado a conocer, ¿cierto?, sus atributos, amén, su obra, el carácter, la naturaleza. Dice la Biblia, lo que hace es revelar la naturaleza, el carácter y la obra de Dios. Amén. Pero en sí no nos habla en profundidad de quién es Él. Más aún, nos dice en el profeta, a través del profeta Isaías, nos dice que Él, ¿cierto?, no hay nada que se asemeje a Él. Amén. O sea, es un ser incomparable, incomprensible, amén, pero que debemos agradecer plenamente. Yo escribía hoy y decía, Señor, gracias, porque, y así también, gócese usted, mi hermano, en su corazón, porque Dios se reveló a usted, se le reveló a usted, amén. Gocémonos porque Él se quiso revelarse a nosotros, amén. Él quiso revelarse al hombre y a través de revelarse al hombre, Él también permitió, y lo hablábamos en la revelación de Dios, amén, en la parte de la revelación de Dios hablábamos de que Él se quiso revelar al hombre, o si no, no sabríamos nada de Él, amén. O sea, nosotros solamente conocemos la autoexposición, si se puede decir de alguna manera, lo que Él quiso exponerse, amén, y lo que Él ha querido exponerse de Él mismo, amén. Así que, y eso lo dejó y lo permitió que quedara escrito, amén, en su palabra. Y eso fue por medio de que Él mismo también inspiró a través de su Espíritu Santo. Amén. O sea, lo que tenemos que comprender en esto es que si Él tuvo, cierto, el anhelo de poder relacionarse con nosotros, presentarse, darse a conocer en parte, lo que Él hace también es que inspiró a esos mismos hombres a los cuales se les reveló para que dejaran escrita esa revelación. Amén. Y no solo eso, sino que gócese porque Él también, el Espíritu Santo, el mismo, nos ilumina a nosotros para que podamos interpretar ese escrito. Amén. Esa revelación que quedó por inspiración escrita por Él mismo,
Él mismo también viene y nos permite que a través del Espíritu Santo seamos iluminados para entenderlo. Amén. Así que nosotros entonces tenemos, mi hermano, que hoy día por medio de la iluminación hemos salido de la oscuridad y de las tinieblas en las que estábamos. Amén. Para poder ir conociendo la naturaleza, la obra, amén, y el carácter de nuestro Dios. Romanos 11, 33 y 34, la NTV dice que grande es la riqueza, dice el apóstol Pablo ahí a la iglesia en Roma. Qué grande es la riqueza, esta es la NTV. La sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Se da cuenta lo que dice Pablo? Pablo dice que grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros, para el hombre, para el ser humano, entender sus decisiones y sus caminos. Aleluya. Pues dice, y aquí hace una pregunta, pues, el 34, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Amén. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Aleluya. Es que eso nos raya, completamente nos raya la línea de poder sacar nuestras propias conclusiones, nuestras propias interpretaciones de cómo piensa Dios, de lo que le agrada o no le agrada. Amén. Porque en momentos nos vemos así y caemos tristemente en la arrogancia, mi hermano, de incluso tachar a ciertas personas o a cierta iglesia o cierto tipo de pensamiento, amén, que tiene algún cristiano a lo mejor, diciendo, no, es que Dios no piensa así, es que Dios no dice esto. Y muchas veces no está hablando de una iluminación, porque el hombre lo que puede hablar de Dios es por medio de la iluminación. Amén. Porque usted puede tener la Biblia, por eso yo le digo gócese, porque usted puede tener la Biblia en su mano, puede tenerlo escrito, inspirado directamente de Dios. Pero si usted por el mismo Dios no tiene la iluminación, usted no tiene nada en su mano. Amén. Porque no sabe, no va a entender, no va a comprender lo que hay ahí. Amén. Por eso es un gozo tremendo, mi hermano, que nosotros podamos tenerlo, leerlo y poder ser iluminados para interpretar lo que nos está diciendo el Señor. Amén. Por eso, como les digo, tengamos ese temor de caer en la arrogancia, de decir, no, es que Dios no es así. Amén. Y tachar muchas veces el pensamiento de Dios o creer que lo podemos entender. Por eso dice Romano, Pablo dice, un hombre que era tremendamente, ¿cierto?, iluminado por Dios. Amén. En su palabra, incluso como apóstol, Él nos dejó establecida a través de Él, Dios nos estableció la doctrina, amén, a seguir. Amén. O sea, tenía una iluminación tremenda de parte de Dios. Pero Él, en todo lo que Él entendía, en todo lo que se le iluminó de parte de Dios, Pablo dice que grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Aleluya. Amén. Es realmente imposible. Por eso, como les digo, pero para el que cree, todo es posible. Y esos pensamientos que son tan altos, que dice que nosotros no los tenemos, y sus caminos que son también altos, amén. Bueno, hoy día dice que podemos, ¿cierto?, conocerlo, amén. Es precioso y profundo lo que dice Dios, por ejemplo,
de Moisés. Dice Dios de Moisés, yo le di a conocer mis caminos. Es que eso es mucho mayor que cualquier cosa, porque hay cosas que son imposibles, dice. Y está hablando como ser humano Pablo, amén. Pero este ser espiritual que nació en nosotros nos ha dado la posibilidad de poder conocerlo, de poder entender, amén, en parte poder entender los caminos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es profundo esto de conocer los caminos del Señor. Amén. Y a nosotros se nos ha dado el poder, ¿cierto?, entrar en estos caminos. Más aún, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que tenemos a un Dios que puede únicamente ser conocido cuando escoge entrar en interacción con el hombre. Amén. El hombre puede únicamente estudiar y llegar a conocer la revelación de Dios que Él escoja. Amén. Así que nosotros podemos preguntarnos quién es Dios. El hecho de la existencia de Dios es tan evidente, a lo mejor, en su cierto, se puede decir, en lo que hay hecho. Es ahí donde nosotros podemos ver, amén, y en su palabra, dice tanto a través de la creación como a través también de la conciencia, ¿cierto?, del hombre, que la Biblia llama necio, dice el ateo incluso, el Salmo 14, versículo 1. Veamos qué dice. Salmos 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Amén. Dice esta parte, ¿cierto? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aleluya. De acuerdo a esto, la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios. Más bien asume su existencia desde el mismo inicio. Y eso lo dijimos, ¿cierto? Ahí en Génesis 1:1. La Biblia en ningún lugar y nadie, ¿cierto?, de los escritores ha intentado evidenciar su existencia. Amén. Dar pruebas de que no, la Biblia no está escrita. En ningún lugar salen evidencias o pruebas de decir, no, es que Dios sí, miren, vean que verdaderamente Él es verdadero, vean que verdaderamente Él existe. En ningún lugar de la Biblia sale eso, se da por hecho. Amén. Y es lo que hemos repetido siempre. Por eso nosotros también tenemos que estar cimentados en esa misma fe, de dar por hecho que está Dios. Amén. Y está Dios contigo, mi hermano. Si eso es un Dios que se ha acercado a nosotros de una forma poderosa, profunda. Amén. En su plenitud, en amor. Amén. Su naturaleza, que la hemos podido ir conociendo a través de la Biblia, de la palabra, también nosotros la podemos experimentar en vida diariamente. Amén. Su naturaleza, Él es amor. Y si tú no has conocido el amor de Dios, mi hermano, está cercano para conocerlo hoy día Él. Amén. La naturaleza de Dios, la obra de Dios, el carácter de Dios, están, mi hermano, están escritos, pero no solamente para que queden ahí, sino que para que nosotros, al oírlo, al oír su palabra, al escucharla, al leerla, al escudriñarla, venga fe también a nuestros corazones y podamos decir, sí, Dios es, amén. Dios está aquí. Yo no necesito probarlo, sino que verdaderamente Él está en nuestras vidas. Amén. No como Tomás, que él necesitaba verlo para creer. ¿Y cuántos Tomás también hay que necesitan ver para creer? Así que salgamos de eso y podamos entrar en fe, creer verdaderamente en nuestro Dios. Así que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Amén. No caigamos en esa necedad.
Amén. Así que, ¿quién es Dios? La definición, si se puede decir, de Dios es de suma importancia entender correctamente a Dios. Porque una falsa idea acerca de Dios, mi hermano, es idolatría. Amén. Cualquier falsa idea que venga a nuestras mentes es idolatría. Cualquier falsa idea, estamos hablando de hacerse una imagen de Dios en la mente, eso es ya idolatría. Amén. No crea que porque antes teníamos una estatua, hacíamos, ¿cierto? Teníamos una estatua, una estampita, lo que fuera. Eso era idolatría. La idolatría verdaderamente se causa en la mente, en la imagen, la idea que uno se puede formular de un Dios, amén, que no tiene figura humana, amén. Él no tiene figura humana. Cuando Él se le presenta a Moisés, y lo decía, ¿cierto?, nuestro hermano Rodrigo en Éxodo 3:14, se le presenta como el yo soy el que soy, amén. Y eso habla, mi hermano, de un hombre, de un Dios, perdón, autoexistente, autocontenido, absolutamente independiente. Amén. Que no necesita de nadie, no necesita de nada ni de nadie, no tiene necesidad de nada ni de nadie para existir. Nosotros lo necesitamos plenamente a Él. Amén. Él no nos necesita a nosotros ni a nada. Porque al revés, Él creó todo, amén. Y todo lo creado lo necesita a Él para seguir existiendo. Pero Él no existe de nada y no necesita nada para existir. Es autoexistente, amén. Ese es nuestro Dios. Dios también nos da a conocer Juan 4:24. Dijimos también que Dios es espíritu. Esos son los entendimientos más cercanos que tenemos. Por eso que debemos tener claridad de que nosotros en carne no podemos, ¿cierto?, llegar y alcanzar a poder conocer la revelación de un Dios que es espíritu. Tenemos que nacer en espíritu también, amén. Y esa es una provocación para que cada uno de nosotros, mi hermano, que hemos querido entrar a conocer a Dios, podamos nacer también de nuevo, amén. Tener este nuevo nacimiento en el espíritu. No hay otra forma de poder comprender. El espiritual va a entender lo espiritual, pero el que es carne solamente entiende lo que es carne. Amén. Lo demás es locura. Así que podemos estar aquí hoy día y si usted no está nacido de nuevo, no va a comprender nada, tristemente, de lo que estemos, ¿cierto?, estudiando. Amén. Así que para estudiar al Señor tenemos que entrar en el espíritu. Amén. Si no, nuestra mente va a quedar vacía. Es bueno nuestro Dios, mi hermano, porque se ha hecho cercano al hombre. Amén. Este Dios que, como les digo, es incomprensible, lo que tiene es que se ha hecho cercano a nosotros. Amén. Aleluya. A fin de que el Dios incomprensible se dé a conocer a sí mismo al hombre, tenía que condescender al nivel de comprensión del ser humano. Amén. Mire qué bueno es Dios con nosotros. Porque Él, conociendo, ¿cierto?, lo finito que somos, para darse a conocer, condescendió con nosotros. Amén. Condescendió con nosotros en lo que nuestras mentes finitas no pueden alcanzar a comprender. Dice, el hombre entonces tenía que hablar al hombre, Dios tenía que hablar al hombre en un lenguaje humano. Amén. ¿Cómo es posible, dice, que un lenguaje humano, limitado o finito, pueda describir lo que es infinito o ilimitado? Pero Dios se acercó a nosotros. Amén. Condescendió con nosotros
acercándose a nosotros, hablando en un término de un lenguaje humano. Amén. Si nos damos cuenta, mi hermano, nosotros mismos, en momentos, dice su palabra, que ni siquiera podemos, ¿cierto?, a veces pedir como es debido, orar como es debido. Amén. Pero él dice en su palabra, por ejemplo, en Romanos 8:26, dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aleluya. Amén. O sea, Él mismo nos ayuda, mi hermano, porque nos ve en la limitación que estamos, en la debilidad que estamos. Amén. Por eso les digo, Él se ha acercado a nosotros para hablarnos con lenguaje humano, siendo un ser que es divino. Amén. Y nos ha permitido que nosotros, tan limitados en nuestro lenguaje en momentos que no sabemos cómo pedirle, también nos ayuda a través de su Espíritu para poder, con gemidos, dice, indecibles, o sea, que no se pueden comprender. Amén. Aleluya. Esta versión dice con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amén. Pero el Espíritu nos ayuda para poder pedir como es debido, mi hermano. Amén. Aleluya. Porque no sabemos ni siquiera en momentos, con nuestro lenguaje, pedir a Dios. Así que Romanos 8:26 nos dice que es cierto que este Dios incomprensible, que a veces se nos hace cierto lejano para poder incluso hilar oraciones hacia Él, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Aleluya. El hombre solo puede entender lo desconocido por medio de moverse de algo que él conoce. Esto es importante entenderlo. Dios, por eso, mi hermano, se ha acercado a nosotros con lenguaje humano. Amén. Pero también la Escritura nos da a conocer que así que la revelación de Dios fue otorgada al hombre en términos también antropomórficos. O sea, se hicieron los términos, ¿cierto?, en forma de hombre. Antropomórfico es forma humana. Se acercó Dios, amén, a nosotros en términos humanos a través de la revelación de su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos, ¿cierto?, tener a un Dios que es incomprensible, poder comprenderlo. Para no quedar, mi hermano, en ignorancia, para no dejarnos Dios en ignorancia, para no dejarnos en la inquietud y en la incomodidad de preguntarnos qué es lo que quiso decirnos, qué es lo que nos quiere decir. Dios se acercó incluso, dice, en términos, ¿cierto?, antropomórficos, o sea, se acercó en forma humana para hacerse más cercano a nosotros. Amén. Términos antropomórficos simplemente significa la interpretación de lo que no es humano en términos de características humanas. Amén. Ese Dios que es espíritu se acercó a nosotros en términos humanos. No quiere decir que es humano. Amén. No quiere decir que se parece a nosotros. Está diciendo que se acercó a nosotros así. Amén. Para que nosotros pudiéramos entender. Para poder entender entonces algo acerca del Dios incomprensible, el hombre debe recibir la revelación en términos que pudiera entender. Por eso yo le digo al Señor, es bueno y démosle la gloria a Él, porque cuánto Él se ha acercado a nosotros en esta forma para poder, mi hermano, tenerlo ahí. Amén. En nuestras vidas, cercano a nosotros. Amén. Así que por lo tanto aquello que no es humano es revelado al hombre a través de características humanas.
Vamos al Salmo 17, del versículo 1. Salmo 17, 1 al 8. David ora así en el Salmo 17, 1 al 8. Dice: oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Amén. Aquí David entonces, se dirige a Dios en términos, si se da cuenta, antropomórficos. Amén. Dice: vean tus ojos, el versículo 2. Amén. Vean tus ojos la rectitud, ¿cierto? Dios tiene ojos. David está hablando de un ser espiritual. Amén. Pero cuando habla con términos en forma humana, es para acercar a este Dios. Y se le permite, de parte de Dios se le permite hablar así a David. Amén. David dice de Dios: vean tus ojos. En otro salmo dice: de madrugada yo te buscaré, ¿cierto? Y él dice: quiero ver tu rostro. ¿Tendrá rostro Dios? No. Pero lo que está haciendo en la oración David es que Dios le está permitiendo hablar así para tener un acercamiento. Amén. Es que este Dios todopoderoso se acerca a nosotros para que sepamos, ¿cierto? Y para que comprendamos que Él está aquí en medio nuestro. Amén. Pero no lo rebajemos a un ser humano. No es para eso. No es para rebajarlo a hacerlo un ser humano. Sino que Él se acerca, amén, a nosotros en términos humanos. Amén. ¿Cómo nosotros comprendemos que nos ve si nosotros lo único que conocemos que ve es la vista, los ojos? Amén. ¿Cómo sabemos que Él nos toca o que Él está tocándonos? Un ser espiritual, para acercarse a nosotros, nos permite entender que a lo mejor sus manos se extienden. ¿Ha orado así usted? Extiende tu mano, Señor, y tócame. Amén. Reconociendo que nosotros necesitamos esa cercanía de Él. Amén. Dios nos permite tener estos términos con Él, este lenguaje, amén, en forma humana, para acercarse a nosotros solamente. Pero no quiere decir que Él es un ser humano. Simplemente nos permite estos términos. Por misericordia en la debilidad que tenemos nosotros, a lo finito que somos. Amén. No podemos entender más allá de lo que nosotros conocemos. ¿Se entiende? Nosotros no podemos, ¿cierto? No entendemos más allá de lo que nosotros tenemos por visto, por conocimiento. Amén. Y eso que nosotros podemos ver nos permite tener esa tranquilidad. Amén.
Mi hermana iba a decir algo. Sí, tengo una duda. Yo entendía algo quizás muy distinto a lo que usted está enseñando, porque yo siempre me tuve como que hacía la imagen de Dios, porque me habían enseñado de que el ser humano estaba hecho a imagen de Dios. Claro. Entonces, en mi pensamiento, yo decía, Dios debe tener ojos, manos, debe tener rostro. Entonces, quizás puede ser que en algunas partes de la Biblia habla, como dice, de los ojos, porque yo tengo entendido de que nosotros al ser creados a imagen de Dios, también puede ser parte física, quizás no era así. No, porque la verdad, cuando habla de su imagen, es que Él nos quiere traspasar su naturaleza. Si nosotros nos damos cuenta, la naturaleza de Dios, por ejemplo, en su naturaleza Él es, lo que Él es, habla de su naturaleza. Dios es amor, dice Juan. Y se da cuenta que nosotros, si somos a la imagen, hechos a la imagen de Él, nosotros debemos amar. Amén. Debemos tener ese amor en nuestras vidas, el amor de Dios, porque Él es amor. Su naturaleza, nosotros cuando somos formados a la imagen de Él, ahora venimos, ¿cierto?, a tener amor, el amor de Dios en nosotros. Mi hermano, se cortó esa imagen, eso que estaba formando Dios en nosotros, porque nosotros, como le digo, nosotros no, y ahí voy a lo que dice mi hermana Carolina, es que nosotros lo que tenemos es tomarlo esto literal y creer que Dios es igual a nosotros hablando físicamente. No es físico porque Él es espíritu. Por eso Juan dice Él es espíritu. Amén. Él nos da a entender también que las cosas espirituales, sus atributos, su naturaleza, es la que Él busca, ¿cierto?, ser traspasada hacia nosotros. Amén. Y nos da la seguridad, mi hermano. A ver, mi hermana primero y... Sí, pero bueno, nosotros entendemos que Dios, ¿cierto?, perdona ese tiempo de ignorancia que tenemos, ¿cierto? Entonces, Dios ahora en su infinita y gran misericordia nos permite profundizar, o sea, en el tiempo hemos ido entendiendo, pero el día, o sea, qué maravilloso que estamos aquí y entendiendo a cabalidad lo que es Dios. Amén. Lo que es el Señor. Sí, amén. Eso es. Eso es. Por eso, como les digo, no debemos caer en eso. Idolatría es todo lo que nosotros, como dice la Escritura en Romano 1, el versículo 23, dice que nosotros, el hombre, cambió la gloria de Dios. Amén. ¿Por la imagen de qué? De hombre, de ave, ¿cierto? De cuadrúpedo. Amén. De animales. El hombre cambió la gloria. Nosotros cambiamos la gloria y ahí se causó la idolatría. Amén. No, es que nosotros malentendimos, tuvimos ese malentendimiento de transformar a un Dios y bajarlo. Amén. Y eso ya es rebajarlo a nuestra condición humana. Y es que cuando lo hemos bajado a nuestra condición humana, mi hermano, claro que nosotros vamos a temer y vamos a querer en momentos querer ayudar a Dios. Vamos a querer hacer en parte cosas que Él hace. Amén. Vamos a querer estar ahí por si acaso se le va algo. Amén. ¿Por qué? Porque caemos en que como Dios, como ser humano, como lo bajamos en momentos, como es igual a nosotros, lo limitamos. Amén. A un Dios infinito, caemos en ponerlo finito y hacerlo finito. Y es por eso que nos ha costado tanto descansar en Él. Mi hermano, tengamos ojo porque Él se acercó a nosotros para solamente nosotros pudiéramos entender. Amén. Lo que nosotros no podemos entender en lo espiritual, Él se acercó en forma, ¿cierto?, hablándonos en términos.
Él no es un ser humano, no, se acercó por medio de términos humanos, amén, en forma humana, para decirnos, ¿cierto?, para hacernos entender, es que en mis ojos yo te veo, cada día te puedo ver. Mis manos se extienden para, no sé, abrazarte, para fortalecerte, amén. Pero no haciéndolo un ser humano, porque tendríamos que también, como dice el versículo 8 y termina diciendo, y ahora un ser humano que dice que lo cubre con sus alas. Y ahí ya pasó de ser un ser humano. ¿O no? Amén. Y si dice que nosotros fuimos hechos a nuestra imagen, como decía mi hermana Carolina, ¿cierto? Entonces, ¿en qué queda el versículo 8? ¿A dónde está esa parte que él tiene y que sale aquí en el versículo 8, pero que parece que a nosotros se le olvidó ponerla? Porque si no hizo a la imagen de él, ¿se da cuenta? Amén. El versículo 8 que dice, guárdame a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Tiene alas también. O sea, aquí se le da alas. Amén. Entonces, claro, ¿dónde están las alas que nosotros deberían haberse nos dado también? Si estamos hechos a la imagen. ¿Se da cuenta que estos términos son para qué? Para hacernos entender algo que en los términos de Dios, amén, no lo podríamos haber comprendido, pero sabemos que Él nos guarda. Todo esto es para que tengamos ánimo, para que no temamos. Es grandioso esto, mi hermano. ¿Sabe? Yo cuando leía estas palabras, yo veía a un Jesucristo que en un momento está al borde, ¿cierto?, lleno de una multitud de gente que lo estaba escuchando. Amén. Y les dice a sus discípulos, ustedes váyanse adelante y crucen hacia el otro lado, y los sube a una barca y les dice, váyanse. Yo los sigo. No sé si había otra barca ahí, ellos no sé en qué entendieron cómo lo iba a seguir, pero dice que la Escritura dice, y él se quedó ya para que la gente se fuera. Amén. Y se quedó ahí un rato más hasta que la gente se fue. Y la Escritura dice que después que se fue la gente, él subió a un monte y se puso a orar. Amén. Y dice que del monte vio también cómo sus discípulos estaban en la barca cruzando hacia el otro lado, y dice que estaban en medio de una tormenta, donde ellos no avanzaban. Amén. Donde las olas eran tan grandes que no los permitían avanzar, y ellos dicen que estaban desgastados, estaban fatigados. Amén. Y yo creo que temerosos también por las olas que se levantaban, hombres a lo mejor avesados en el mar, pero que tienen que haber tenido temor. Amén. Entonces, ¿qué muestra el Señor ahí? Un Dios que es carne, un Dios, mi hermano, un Jesucristo que estaba en carne con ellos, que a lo mejor hasta en sus mentes tienen que haber dicho en qué nos puede ayudar Él, si al final es igual que nosotros. Amén. No tiene nada, ningún atributo más grande, mayor, algo que nos pueda ayudar para que nosotros no temamos. Pero cuando ellos están ahí en pleno, ¿cierto?, tratando de remar, y dice que no avanzaban nada, y estaban ya fatigados, dice, estaban cansados ya, y las olas ya golpeaban, ¿cierto?, la barca, él caminó por sobre el agua. Amén. Es que muestra una condición, mi hermano, de Dios. Amén. En eso físico de un ser humano, camina como alguien que no es humano. Aleluya. Qué potente es tener a un ser humano que se acerca a mi vida de una forma sobrenatural para decirme, este soy yo. No, ¿y qué les dice? No teman. Amén. Tengan ánimo. Aleluya. Amén. ¿Y cómo les dice? Parado en el agua. Entre medio de las olas que se levantaban y que ellos veían que les golpeaban y que ya estaban cansados y que a lo mejor podían ya perecer ahí, en medio de esas olas donde golpeaban y se levantaban, estaba él parado sobre ese mar. Amén. Aleluya. Ese Dios. Amén. Ese Dios, mi hermano.
fuera espiritualmente de Dios, ¿no es cierto? Igual está mal imaginárselo como humana también, dice, como de oración, como humana. Imaginárselo en forma humana. Sí, hay gente que ya le pone rostro en momentos. Bueno, nosotros tenemos cuantos cuadros que dicen y le ponen una aureola y alrededor luz, lo iluminan. ¿Mm? Las mismas películas. Exacto. Entender que Él es espíritu. Incluso es tremendo lo que hace el Señor, porque lo conocían, mi hermano. Ellos conocían a Jesucristo, ¿cierto? Cuando caminó en medio de ellos, pero cuando se les presenta, no lo pudieron reconocer bien. Si es que Él no les dice, soy yo. Amén. Es que es para que no quedara ninguna figura de su rostro, para que no quedara ninguna figura de su rostro. Amén. En la mente de ellos, como dice mi hermano, para que no lo recordaran, sino que en un cuerpo glorificado, entendiendo que Él es Dios, es espíritu. Amén. Y así como nos acercamos nosotros a Él, mi hermana. Eso que usted dice es muy interesante porque la arqueología, que estudia mucho todas las civilizaciones, podemos encontrar retratos de reyes, de imperios, pero nunca queda un retrato del Señor Jesús, porque Sí. el Señor sabe que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. De Oh, hecho, sí. Moisés, Verdaderamente, sí. Moisés, que logró verlo cara a cara, no retrata cómo era. Porque No. probablemente nosotros nos haríamos un ídolo de eso que Moisés pudo haber descrito. Así es. Entonces, interesante porque Juan también, Juan escribió Apocalipsis, ¿cierto? Sí. Tampoco lo describe, solo como un reflejo, una luz, no sé, algo similar. Porque yo creo que Dios se ha encargado también de cuidar esa parte de no te hagas imagen de lo que está en el cielo, porque queda en nuestra imaginación. Y pasa mucho con el catolicismo, o sea, en un país que Cristo es negrito, en otro es blanquito, en otro es blanquito, porque es un ídolo al final. Exacto. Entonces, interesante saber que no quedó un retrato del Señor Jesús. Nada. Sí, así es. Y eso es, mi hermano, y qué tremendo entender. Es por eso vemos el amor de Dios, mi hermano, en que Él nos conoce. Él nos creó, Él nos conoce, por lo tanto, y Él sabe nuestra debilidad, porque es una debilidad esa que tenemos. Amén. De crearnos imagen de. Es como Tomás, tenía que verlo, tenía que saber que era. Amén. Y ahí se da cuenta usted, le miró el rostro y ¿a quién vio? Si era Jesús el mismo, parece que no, porque el rostro del glorificado tiene que haber sido otro. ¿Por qué no se presentó con el mismo rostro que lo conocían? Tomás le dice, a ver, muestra, y tuvo que mostrarle las manos, tuvo que mostrarle el costado. Y ahí dijo, Señor. Ni eso le permitió, o sea, no llegó con la misma cara luego, por lo que está escrito ahí, y por como lo detallan, parece que no fue el mismo rostro. Amén. Para que no quedara, como dice mi hermana, no quedara imagen. Amén. Una imagen física, una imagen de Él física. Porque Él es espíritu. Amén. Que quedara su palabra. Quedara su palabra. Sí quedaron registradas, pero exacto. No su imagen. Porque los discípulos pudieron haberlo dibujado. Amén. Un pergamino, no sé. Sí. Pero Él no fue el mandato que les dejó, sino fue su palabra. Amén. Y ahí en su palabra nos muestra ese Dios. Amén. Ese Dios omnipresente, omnipotente. Amén. No debemos hacernos imagen. Amén. No nos hagamos imagen de Dios. Así que no podemos hacernos nada, ninguna imagen en nuestra mente. ¿Por qué? Porque vamos, como les digo, a tender a caer en esa debilidad que tenemos, y en la debilidad, aunque a lo mejor no es una imagen que usted la lleve a un madero, la lleve a confeccionarla y a tenerla en un cuadro. No, yo vi a Dios y lo dibujé, así es. No sé, lo vi en un sueño.
no nos permite hacer eso, porque ahí en eso sabe Dios que nosotros lo vamos a rebajar a un ser finito, a un ser creado. Amén. Lo vamos a sacar de ese ser creador a un ser creado. Lo vamos a bajar de un ser infinito, ilimitado, como decía mi hermana, a un ser limitado. Amén. Finito. Y por lo tanto es ahí donde, por eso que, como le digo, tanta imagen todavía que tiene la persona en su mente, que tristemente al caer en esto, ahí uno se puede dar cuenta del por qué no podemos creer entonces. Amén. Porque muchas veces necesitamos ver para creer. ¿Se da cuenta? Y que nosotros lo encontramos muy fácil. Pero mi hermano, ¿cuántas veces ha quedado ahí desanimado, se ha decaído? Porque no está viendo. Y no somos demandados a ver, somos demandados a creer. Amén. No hay imagen de Dios. Pero usted tiene que saber que Él está en todo. Amén. En todo. Si usted está respirando, usted y yo no respiramos porque no es por otra cosa, sino es porque Él está aquí. Amén. Porque Él es vida. Y donde está la vida, está Él. Amén. Entonces, por lo tanto, está aquí. Aleluya. Así que el hombre no puede entender lo desconocido por medio de moverse de algo que Él conoce. Misericordia del Señor, que Él se ha acercado a nosotros, mi hermano. Amén. Así, en esa debilidad que tenemos, se ha acercado para poder nosotros decir, Señor, yo un día oré así, estaba cuando recién me convertí al Señor, no conocía mucho de Él, y le dije, Señor, tócame. Y yo sé que a través del que estaba predicando ese día, porque yo pasé al altar, estaba preciosa su presencia, estaba ahí, y yo pasé a ese altar, y en un momento así de fe le dije, Señor, tócame. Pero nunca pensé que me iba a tocar a través del que estaba predicando. Y yo sentí la mano del predicador en mi cabeza, pero a través de él yo sé que era la mano de Dios. Y yo digo la mano de Dios. Amén. Si dice que este mundo, dice que es estrado de sus pies, su mano no caía ahí, en mi cabeza, que me tocara. No sé si me entiende, pero es que ahí se causa esa cercanía de Dios con nosotros. Amén. En esos finitos que somos tan limitados, que necesitamos esos toques en momentos. Amén. Él lo hace por eso. Pero no es para que yo me levante y diga, no, yo tuve la mano de Dios aquí en mi cabeza. No, Él por misericordia, mi hermano. Amén. Nos hace entender, mira, yo aquí estoy. Cercano, y Él sabe que necesitamos ese empujoncito. Amén. En nuestras debilidades, para que no flaqueemos, Él caminando en el agua llega y nos dice, aquí estoy, tengan ánimo. Amén. Tengan ánimo, no teman. Sigan adelante. Aleluya. Ese es nuestro Dios. El hombre puede recibir algún conocimiento del ser de Dios por medio de conocer también los atributos expuestos en su revelación, en su palabra. Amén. Dios es omnisciente. Esos son los atributos de Dios. Dios es omnipotente, es todopoderoso. ¿Puede a Él, mi hermano, algo no puede hacer? No, Él es Dios todopoderoso. Todo lo puede hacer. Y para el que cree, por eso, para el que cree, todo es posible. Amén. Toman entendimiento estas palabras, aunque son tan básicas para los que estamos en los caminos de Él. Son tan repetitivas y se causan ahí y decimos, no, si para el que cree, y ya sabemos lo que sigue. Todo es posible. Amén. Lo decimos, pero ¿cuánto de eso lo estamos experimentando en nuestras vidas? Para el que cree, todo es posible. Sí, es un lema, lo podemos hablar, lo podemos repetir, pero estamos ahí en el momento en que tenemos que aplicarlo y parece que nos costara. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Y le animo a que empecemos a revisar nuestros corazones, que Él nos revise en nuestros corazones. ¿Sabe para qué? Ese Espíritu Santo precioso,
nos pueda nos pueda abrir nuestros ojos de que hay cosas que están limitadas y la estamos limitando a Dios. A un Dios limitado lo limitamos nosotros. Amén. ¿No te dije que si creyeres, verías la gloria de Dios? ¿Se puede ver la gloria de Dios? ¿Alguien puede frenar que la gloria de Dios no se vea? Sí se puede frenar. Para el que no cree. Aquí en esta tierra, nosotros somos los que limitamos a un Dios ilimitado. Pero somos nosotros. Amén. No es que Él sea limitado. Nosotros somos limitados para creerle. Y ahí lo limitamos. Amén. Estamos limitándonos con nuestra incredulidad. Y es por eso que tiene que trabajarse esa incredulidad en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué no tenemos, no nos fortalecemos? ¿No caminamos completamente fortalecidos por Dios? ¿Por qué hay temores todavía en nuestras vidas que nos embargan de tal forma que nos desesperamos? Amén. Es por esto mismo. Porque, no, si yo sé que Dios lo puede hacer todo, pero es que como que ayúdate que... Y esos son dichos que no salen aquí en el escrito, no salen en la palabra. No, pero el hombre dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, varias veces ha pasado por el Salmo 19, ¿cierto? Sí. Y el otro día usted dijo que lo leyéramos, y si lo volví a leer, me quedé pegada ahí en el primer versículo, que dice que los cielos muestran la gloria de Dios. Sí. Y dice que el firmamento anuncia eso. Sí. O sea, no sé, por cosas de quedarse mirando eso, y es que es glorioso. ¿No? Amén. Amén. Es solo profundizar, así, meditar esto y mostrar, claro. Sí, los cielos cuentan su gloria, ¿cierto? Todo eso, ese esplendor de nuestro Dios, basta el hecho de mirar, ¿cierto? Todo lo creado por Él, amén. Y en todo eso creado, no habla de ese esplendor maravilloso de Dios. Por eso, como decíamos en este Salmo 17 al principio, ¿cierto? El hombre es necio es el hombre que dice, no hay Dios, amén. No hay Dios, es necio, que solamente al mirar debería darse cuenta que hay un ser, ¿cierto?, sobrenatural, divino. Amén. Y en lo más pequeñito, o sea, de pronto en lo molecular, o en la tierra, si uno abre un poquito y salen bichitos y sale una gran cantidad de especies, o sea, y la tierra está llena de todo eso que es necesario para su existencia. Amén. Amén. Imagínese, mi hermano, de todo lo que se guarda en un ADN, en lo que se guarda en una célula, en lo que se guarda, el contenido de información que se traspasa, después luego eso se transforma en cosas que no las podemos ver con nuestros ojos, mi hermano, pero al rato, amén, podemos ver que esa información es traspasada a un vientre, y en un vientre empieza a crecer un ser que se le traspasan los ojos del papá, el pelo del papá, hasta el caminar, en momentos ni siquiera lo ha visto, pero ya tiene modales, formas que empiezan a adoptar la persona, amén. Y todo eso va en una información, en algo que no vemos con nuestros ojos, pero que está ahí y fue creada por nuestro Dios. Y que todo está Amén. escrito aquí hace miles de años atrás, y que hace unos, no sé, 50 años se ha descubierto todo esto. Amén. Sí. El hombre luchaba con que la tierra era plana, y si hubiese leído la escritura decía que es la esfera, ¿cierto? Sale escrito ahí en un profeta, y el hombre luchando, ¿cierto? Y teniendo temores de que la tierra era plana y que más allá donde caía había monstruos, y así se creaban mitos. Pero ahí está escrito. Amén. Está escrito. Y todo esto, como les digo, no habla de toda esta inmensidad que es nuestro Dios, el esplendor de nuestro Dios. Amén.
quiero ir quedándome por ahí para orar, para poder, mi hermano, reflexionar en esto puntual, amén, que es luchar contra esos temores que tenemos en nuestros corazones. Y como les digo, puede ser el caso, puede ser la causa de ese temor que tienes en tu corazón, la causa que viene de tus desánimos en este caminar en Cristo, porque hoy día está en el Señor, amén, está en el Señor, está en los caminos de Dios, pero tienen que mostrarse esos caminos a tu vida, tienen que revelarse, tienen que iluminarse esos caminos en tu vida, amén. Tienen que ser mostrados para que tú los conozcas, amén. Y cuando hablamos de conocerlo, Moisés, mi hermano, tenía la seguridad de quién estaba con él, amén. Era un ser ilimitado, él sabía que él si se levantaba, mi hermano, lo único que él necesitaba, él decía, si tu presencia, amén, no va conmigo, entonces no me saques de aquí, no me muevas de este lugar. Amén. El temor muchas veces nos invade a nosotros. Pareciera que no tenemos ese Dios, que es todopoderoso. Pareciera que tiene sus falencias. Es falible, parece. Amén. Él es infalible, pero para muchos en la mente hay espacios de oscuridad, todavía hay espacios de tiniebla en el corazón del hombre, y tienen a un Dios parece que es falible, que puede que se caiga, y que es mejor que me asegure yo, amén, y haga algo, me mueva yo, porque a lo mejor Él no se va a mover, o no va a alcanzar a hacerlo, y mejor que me mueva yo, pero no, mi hermano. Amén. Si hemos puesto nuestra esperanza en Él, creamos verdaderamente. Tengamos confianza. Amén. Levantémonos en este tiempo en una confianza plena en Él. Mi hermano, no puede haber una comunión con alguien que tú no confías. No puede haber comunión con alguien que tú no le tienes una confianza, una seguridad. Amén. No puede crearse y formularse esta relación con Dios. Amén. Si contigo, mi hermano, si en ti no está en plenitud, en tu corazón, el decir sí, Dios es todopoderoso. Él es omnisciente, Él sabe y conoce todos mis pensamientos. Amén. Por eso que vamos a tener temor de lo que pensamos. Vamos a tener temor de lo que vamos a hacer y ejecutar en momentos. Amén. Por eso que muchos caen, mi hermano. ¿Por qué? Porque tienen a un Dios que creen que es falible, que así como están engañando a la gente, Él no se va a dar cuenta también. Amén. Y como Él no ejecuta porque tiene misericordia y es misericordioso, nosotros atribuimos que Él no se dio cuenta o que hizo vista gorda de lo que estamos haciendo. Tengamos cuidado porque la verdad es que todas las cosas que nosotros hacemos, Él las sabe, Él las conoce. Y tal vez no aquí, pero un día delante de Él se nos va a pedir cuenta. Amén. Y nos va a decir, ¿te acordás cuando tú pensabas que yo no estaba? Yo estaba. Cuando hiciste eso y pensaste que nadie te vio, yo te vi. Amén. Y de esto y esto y esto otro, porque tú pensaste que te había pasado, como no había juicio, como no te llegó condenación, como no había castigo, muchos creen que se les pasa por alto las cosas. Aleluya. Un día vamos a estar delante de Él. Amén. Y vamos, si no estamos arrepentidos, esas cosas Él las va a leer y va a decir, esto está delante de ti. Amén. Esto hiciste. Y no está borrado, porque no hubo arrepentimiento en ti. Así que Dios tenga misericordia, se apiade de nosotros. En ese amor, en esa debilidad en la que nos mira y se ha hecho cercano a nosotros, mi hermano, aprovechemos esa cercanía hoy día. Amén. Para tomarnos de su mano, para fortalecernos. Debemos, mi hermano, fortalecernos en Cristo porque no son tiempos de caminar temerosos. Amén. El enemigo está buscando
meternos miedo, desanimarnos. Amén. Decirte mejor que estuviera acá. ¿Por qué te moviste a esto? ¿Por qué a lo mejor creíste a Dios y a lo mejor dijiste después, estás dudando, diciendo, no, es que no debería haber hecho esto, parece que no era de Dios? Cuando en algún momento sabías que Dios estaba ahí en eso. Amén. Y hay gente que luego está queriendo retroceder. ¿Por qué? Porque ahora empieza a dudar, porque empiezan a haber temores. Aleluya. Dios quiere fortalecer tu corazón hoy día. Amén. Mi hermano, cierra tus ojos en esta hora y vamos a orar. Porque Dios quiere fortalecer tu corazón. Él sabe las cosas que están tirando en nuestras vidas, mi hermano. Y que hoy día tal vez te están llevando a poner dudas. Donde en algún momento hubo confianza. Donde en algún momento tenía claridad. Hoy día tal vez hay tiniebla, hay penumbra. Aleluya. Pero Dios quiere volverte a la confianza. Tenemos que volver a esa confianza. Iglesia, Dios no te va a dejar. Amén. Él es omnipresente. Donde nadie puede llegar, Él llega contigo allá. Donde nadie estuvo, a lo mejor, si tú piensas que nadie estuvo, Él sí verdaderamente ha estado. Y va a seguir estando. Oramos, Padre. Agradecemos este tiempo, Señor. Y nos ponemos delante de usted. Nos presentamos, Señor amado. Bendito Dios. Agradecido, Señor amado. Y clamando en esta hora, Dios. Porque usted, a través de iluminarnos, de presentarse, Dios, tal cual, Señor, en momentos nosotros, Padre, lo hemos puesto, Dios de la gloria, en un lugar bajo, Señor, siendo que usted es el Dios altísimo, soberano, Dios de todo, Señor de todo el universo, dueño de todo, creador, omnipotente, omnisciente, omnipresente. A usted clamamos en esta hora para que eso se establezca en nuestros corazones, para que su atributo, su naturaleza, sus obras, Dios, ese carácter se levante en nosotros. Padre Santo, le pedimos, Dios, por aquel que ha caído, que está, Señor, siendo invadido por esas debilidades y que tal vez, Señor, no ha podido usted fortalecerse en ellas, Dios, porque usted se fortalece en nuestras debilidades, Padre. Pero hay muchos que esas debilidades, Señor de la gloria, lo han hecho dudar, lo han hecho desconfiar. Y usted no ha podido, Señor de los cielos, levantar esa vida. Pero esta tarde queremos clamar por el que hoy día, Padre, tal vez está queriendo dar paso atrás. Tal vez ha retrocedido, Dios. Clamamos por el que a lo mejor llega hoy día también y quiere, Señor, avanzar, pero está teniendo también trabas, Dios. Padre Santo, quite todo obstáculo en esta tarde. Clamamos, Dios, para que todo y cada uno de los que está llegando hoy día, Señor, a sus caminos, Dios, pueda, Señor, conocerle, pueda tener un encuentro con usted profundo, Dios. Un encuentro tal, Padre Celestial, que crea, Dios, plenamente, que no necesite Dios ver, sino que crea plenamente en su corazón. Bendito Dios. Aquí está, Señor, su revelación, su palabra. La podamos tomar, Padre Celestial, y podamos verle. Podamos, Dios de la gloria, reconocerle ahí, Señor. Usted está aquí, ha estado en todo en nosotros, Dios. Antes de que nosotros tuviéramos conciencia, antes de ser creado incluso. Ya estábamos, Señor, en usted, Padre, en su memoria, Dios. Aleluya. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Dios, que está hoy aquí en este lugar. Seguimos delante de usted. Nos presentamos para que usted siga, Señor, obrando, siga moviendo su mano poderosa y levantándonos, Dios, animándonos día a día y formando a Jesucristo, el Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén.